En Radio Intereconomía, ARTech, el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del arte y la cultura. Presentan Pablo de Vargas y Verónica Cebrián. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de ARTech. Buenas noches, Pablo, y un saludo a todos nuestros oyentes. En primer lugar, recordar a nuestros oyentes que a partir del martes dispondrán de este programa en formato video podcast en las plataformas más destacadas como son Spotify, iVoox, Apple Podcasts y YouTube bajo el nombre ARTech, la tecnología del arte, y que también podrán seguirnos en nuestra cuenta de TikTok artec.tecnología.arte. Y pero ya, si te parece, vamos con el programa de hoy. Vamos allá. En la opinión de los expertos estará con nosotros Marina Marisma, experta en Visual Thinking y Graphic Recording, emprendedora. En 2020 recibe el Premio Excelencia Empresarial de Emprendimiento de la COE. Con ella descubriremos qué es el Visual Thinking y nos adentraremos en las posibilidades que éste tiene. Un ejemplo claro de cómo el arte y la creatividad en general se abren camino adaptándose a los nuevos tiempos. Ya les adelantamos que el programa de hoy va a ser más que interesante. Terminaremos el programa con la tercera entrega de la sección Aprendiendo Web desde cero. Y hoy veremos cómo se pueden agrupar los tipos de redes blockchain, qué proceso sigue para registrar o grabar una información en la blockchain, y les animamos a todos ustedes a seguir semana a semana esta sección. Pues ahora sí, comenzamos este nuevo programa de ARTech. El servicio de visitas virtuales para galerías de arte de Out4Art patrocina esta sección. La opinión de los expertos. Tal y como comentábamos en los titulares del programa de hoy, tenemos con nosotros a Marina Marisma. Muy buenas noches, Marina, y estamos encantados de contar contigo hoy en ARTech. Encantada estoy yo, muchas gracias. Gracias a ti. Marina Marisma es experta en Visual Thinking y Graphic Recording, como comentábamos al inicio del programa. Trabajó como arquitecta y project manager durante una década, combinando la labor profesional con otras actividades paralelas relacionadas con la divulgación y la creatividad. Por ejemplo, los talleres de arquitectura para niños, Miradas a la ciudad. Actualmente colabora con diferentes empresas de diversos sectores, tecnología, consultoría, energéticas, ayudándoles con este tipo de dibujo en directo tanto en la divulgación como en los propios procesos internos, lo que le llevó a recibir en 2020 el Premio de Excelencia Empresarial Emprendimiento de la COE. Casi nada. Y ya nos tienes, Marina, aquí, pero Marina, deseando que nos hagas un repaso de tu trayectoria para conocer qué procesos sigues hasta llegar a convertirte en una experta a descubrir y luego a convertirte en una experta en Visual Thinking. Bueno, esto de que me estéis llamando tantas veces experta da un poco de vértigo, porque más que experta soy practicante. De hecho, en el sector nos llamamos Visual Practitioners, porque cada uno lo aplicamos de una forma en diferentes sectores, ¿no? Y todos vamos aprendiendo unos de otros. Hay algunas personas que introdujeron el dibujo como herramienta en las empresas y que pavimentaron un poco el camino para que los demás sigamos explorando ese aporte. Entonces, ¿qué queréis saber o por dónde os gustaría profundizar? La pregunta es obligada. Para todos aquellos que no conocen esta profesión, como nos decían, ¿no? Y nosotros estamos hablando de experto y hay un término específico, ¿no? Para ello, ¿nos puedes explicar qué es el Visual Thinking? El Visual Thinking consiste básicamente en representar todo lo que se te ocurra, ya sea una conversación, ya sea un proceso de elaboración de un producto, ya sea un proceso empresarial, ya sea la Unión Europea, cualquier tema que se te pueda ocurrir, representarlo gráficamente. Gráficamente quiere decir que vas a utilizar no solamente textos y palabras que los vas a utilizar, sino que los vas a complementar con dibujos y con otros elementos gráficos, a disponerlos en un lienzo, en una superficie que puede ser una playa, puede ser una servilleta, puede ser un lienzo gigante, puede ser una pared o un papel, como utilizamos todos, y de esta manera
todo ese mundo abstracto, esa conversación, esa idea, ese proceso, pasa a ser algo tangible. Lo aterrizas en el papel, de manera que al verlo lo entiendes y puedes ya detectar pues, oportunidades, problemas, explicar. Seguramente, no sé si lo habéis utilizado en vuestra vida personal, cuando no te entiendes con alguien y dices, te hago un croquis, te lo dibujo. Sí, ¿no? Pues yo en reuniones o tengo pizarra o no soy persona, o sea, necesito, me ayuda mucho a mí más, Eso creo es. a veces más que a los que escuchan, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, no tienes por qué contar un storytelling, ¿no? O sea, no tienes por qué tener una narrativa, o sí tienes que tenerla, o No es tienes- algo diferente. Eso, están muy vinculados. De hecho, se llama también storytelling visual, Vale. visual storytelling, tiene mucho que ver. Depende de aquello que tú estás representando. Una de las partes fundamentales y como mejor ayudamos a las empresas, una de las maneras en las que ayudamos a las empresas es precisamente, como dice mi compañera Natalia Tomasini, en encontrar la historia que esconden los datos. Esa visualización de datos, mediante visual thinking, sacas la historia que hay detrás, lo que tú quieres obtener de esos datos, lo que tú estás buscando. Entonces, al final, al hacerlo visual, es como complementarlo con la palabra, ayuda tanto a la memorización como a la visión hacia el futuro. Me gustaría poneros un ejemplo. Sí, claro. Sí, Por ejemplo, para que entendáis cómo se mete en nosotros y cómo estamos de acostumbrados. ¿Recordáis El Principito? El dibujo del sombrero, que en realidad es una serpiente que ha comido un elefante. ¿Cuántos años hace que leísteis El Principito? Bueno, yo es que soy muy joven y lo leo todas las semanas. Hace la torta, vamos, no, imagínate. Yo lo tengo de cabecera, o sea, es uno de mis libros preferidos. Yo hace más de 30 años que lo leí por primera vez, aunque no lo parezca tampoco, Pablo. Vamos, El tiempo nos trata así. Qué estupendo. Pero al final, ¿de qué otro libro, o de qué otro artículo que hayas leído, o de qué otro dato que hayas visto, o otra historia que te hayan contado, puedes recordar con tanta exactitud la historia? Simplemente porque está sintetizada con un dibujo súper sencillo que lleva vinculado una historia, que lleva vinculado una historia absurda, una metáfora, y sin embargo se te queda grabado para toda la vida. Pues esa fuerza, utilizarlo en el mundo empresarial. O sea, ahí el punto importante a resaltar, yo creo que es que lo haces en tiempo real, como diríamos ahora, ¿no? O sea, que muchas veces incluso vas a la reunión y no te han pasado ni un briefing ni nada, sino que a medida que se va desarrollando el evento o la reunión, tú lo vas creando, ¿no? Que eso me parece... Yo creo que he estado en alguna reunión de equipo donde mientras los ponentes estaban hablando a lo largo de toda la jornada, el visual thinking, que no sabía que se llamaba así, o sea, está dibujando toda la historia que se está contando, ¿no? Es esto. Y entonces tú retienes más o complementa lo que se está hablando, pero de esa manera tan visual que retienes toda la información, ¿no? Exactamente. Esto que estáis contando ahora mismo es lo que sería el graphic recording. Tiene muchos nombres, sketchnoting, tiene muchos live scribing, dibujo en directo, diferentes términos que se refieren al trabajo en directo, al realizarlo en directo en tiempo real. Pero el visual thinking va mucho más allá. No tienes por qué hacerlo en tiempo real. Puede ser procesos de pensamiento, puede tener que ver con infografía. Es mucho más amplio. Este tema del directo aporta, como tú dices, o sea, ayuda a esa retención, a tener esa síntesis gráfica final, ¿no? Ese resumen final de todo lo que ha pasado en esa reunión, en esa conferencia, en esa ponencia. Pero también ayuda a que la gente esté más involucrada en lo que está pasando, se esté reforzando el mensaje de lo que se está diciendo. Suele estar apoyado con un PowerPoint de fondo, ¿no? Pero tú lo estás reforzando con el dibujo y estás posicionando las ideas según tu manera de pensar. Estás jerarquizando la información, no de una manera lineal. O sea, cuando alguien empieza a hablar, empieza por el principio de la historia y termina despidiéndose, gracias por haberme escuchado, gracias por venir. Sin embargo, el lienzo que tú dibujas, la tercera idea de la que se ha hablado puede ser la más importante. Y así queda representado gráficamente. Y no tiene por qué tener una lectura lineal de izquierda a derecha, sino que el mundo gráfico te permite moverte arriba, abajo, del centro hacia afuera, de abajo a arriba, según lo que vaya pidiendo la información que tú estás dibujando. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que pones otras formas de pensar
a disposición del equipo, como tú dices, en una reunión de equipo das otra visión, ¿no? Esto que está tan de moda del... Otro punto de vista, Otro ¿no? punto de vista, el out of the box famoso, Sí. el fuera de la caja, y el que venga alguien de fuera, como es el caso de la gente que nos dedicamos a esta profesión, que somos personas normalmente ajenas al sector o a la empresa a la que vamos, con lo cual la mirada es completamente neutra. Y no importa que el concepto, la idea, el proyecto lo esté diciendo el CEO o lo esté diciendo el becario, porque nosotros estamos de espaldas escuchando y le damos la importancia a la idea según la importancia de la idea, no de la persona que la cuenta. Sí, eso también es... Y, por ejemplo, doy un paso atrás porque te preguntaba, Pablo, o sea, ¿cómo es el proceso hasta llegar aquí? Porque además con toda la pasión que nos lo estás contando y nos lo estás explicando, o sea, ¿cómo llega uno a ser visual thinking? O sea, empiezas has hecho arquitectura, eres arquitecta y de ahí a esto es como que... Bueno, yo por suerte vengo de un mundo que no es especialmente diferente, porque al final en arquitectura nos comunicamos mediante dibujos, necesitamos crear documentación que sea comprensible desde el ingeniero hasta el aparejador, el constructor, el que alicata el baño. Pero ellos están acostumbrados a manejar planos, ¿no? El que más, el que menos. Y aprendieron, y probablemente sean por ello también visual thinkers. Al final es un pensador visual, igual que vosotros habéis visto la gente que siempre necesita tener algo en la mano para cuando está pensando. Pues eso es un tactile thinker, ¿no? Es como que necesita tener las llaves, las monedas, y seguro que habéis visto, además en las entrevistas, gente que mientras está hablando o está escuchando, está dibujando, está haciendo... Bueno, pues al final es un refuerzo el estar conectando continuamente la cabeza con la mano. Concretamente, en mi caso, momento vital, reinvención profesional que justo coincidió justo antes de la pandemia, que fui mamá. Bueno, ya durante un tiempo antes ya la vida me había dado algún toque de mira a ver si estás a gusto mira a ver si este es tu sitio. Claro, tiene que haber un detonante ahí, ¿no? Sí, bueno, si queréis yo aquí vamos a lo emocional. Hasta donde tú quieras. Sí, yo lo cuento, lo tengo puesto en la web y todo, yo no me avergüenzo de nada. Yo era muy feliz en mi trabajo como arquitecta y project manager, llevaba una vida plena, quedé embarazada y tuve un aborto, pero fue un aborto que se complicó mucho y en el que mi vida sí que estuvo comprometida. Y de esto no eres consciente hasta tiempo después, pero yo creo que internamente yo ya me estaba planteando si esa era la vida que quería llegar. Cuando luego ya nació mi hijo 1 año y pico después, y hasta 1 año y medio después, porque tuve que esperar, yo no veía conciliación posible entonces ahí intenté sacar facetas artísticas, como comentabas antes, en la divulgación. Yo siempre había disfrutado mucho en el mostrarle a la gente aquello que no se ve a primera vista. Pues había colaborado con el Colegio de Arquitectos muchos años en la Semana de la Arquitectura, explicándole a la gente cómo funcionan las estructuras, por qué esta fachada es así, por qué este edificio es así. Traerme la mirada de los niños, que en los talleres de miradas a la ciudad, su mirada que es limpia, que no está contaminada, como ellos pueden imaginar una calle, volar, ¿no? Hacer ciudades en el aire. Entonces quería un poco sacar por ahí. Me formé en diferentes ramas de emprendimiento, en todos los cursos y formaciones que tuve a mi disposición, y ahí descubrí esta profesión. O sea, yo me quería poner como ilustradora, y una crítica súper constructiva que vino desde un mentor, de nuevo, una persona ajena a esa formación, pero que asistió a la presentación final de los proyectos, me dijo, ¿y por qué no te dedicas? Y a mí se me abrió esta profesión, está hecha a medida para mí, y me encanta, se me da bien, me pagan por ello, es todo como todo encaja. Y hay, hay algún... Bueno, no sé si hay algún sitio donde te enseñen o aprendas, o cada uno, o si hay unas bases mínimas y luego cada uno pues tiene su propio estilo, o cómo, ¿no? Imagínate que algún oyente dice, oye, pues esto que me están contando me gusta, ¿cómo podría, ¿no?, hacer yo? Existe formación. Aquí en España no existe mucha formación al respecto, pero sí que existe formación. Es formación no reglada. Hay empresas, como podría ser yo, que se dedican a formar a gente
que quiere dedicarse a este servicio. Como os decía, el hecho de ir en directo es una rama muy específica de todo lo que puede ser. Tú puedes tomar notas para ti porque te ayuda a organizar tu trabajo, porque te ayuda a explicarle a tu equipo los proyectos. No tiene por qué ser un evento en el que asisten 1000 personas y lo haces artístico, sino que tú a tu equipo de 10 personas les quieres contar el papel que juega cada uno gráficamente y que lo vean. Entonces sí, sí que pues está, pues por ejemplo, Bicablo, que es una empresa alemana que aquí si buscáis a Elena Urizar, por ejemplo, en Visualea, ellos lo dan formación. También está, es que no me va a salir ahora, me va a salir el nombre, otro compañero, Philip, que también da formación. Luego, como decías, cada uno tenemos nuestro estilo. Yo, de hecho, doy formación también a gente que se quiere dedicar a ello. Lo mío es más mentorías súper persona a persona, y de hecho estoy escribiendo un libro sobre ello porque creo que es súper importante encontrar tu propio estilo. O sea, hay personas que son más literales, hay personas que son más sintéticas, hay personas que son más analíticas, otros que son más lineales, como hablábamos antes, de izquierda a derecha. Entonces, tú tienes que encontrar tu estilo de dibujo, el que a ti te funciona, y tu manera única de pensar, que es lo que realmente es el valor que aportas, tu manera única de ver esas ideas o esa conversación. Precisamente te iba a preguntar, en tu caso, ¿cómo es tu proceso creativo y cómo ha ido evolucionando de los comienzos hasta el día de hoy? Porque yo me imagino que tu mirada al mundo, o sea, tiene que ser, o me la imagino como que de cada cosa que ves construyes algo, ¿no? Bueno, estoy suponiendo, tú me dices. Yo siempre he dibujado, o sea, de pequeña siempre estaba dibujando y me entretenía muchísimo dibujando y me iba de vacaciones y dibujaba lo que había pasado. O sea, al final dibujar, me voy de viaje con mi pareja y hago dibujos, voy con mis acuarelas y voy dibujando. Al final, para mí, dibujar ha sido siempre una herramienta de mía, ¿no? Sí, con la que tengo ahí mis frases lapidarias al final las líneas son una abstracción que hacemos como seres humanos, pero las líneas no existen en el mundo real. Todos somos capaces de dibujar una mesa, pero una mesa no tiene líneas. O sea, se encuentran planos de materia y nosotros como personas, como humanos, como cabezas pensantes, somos capaces de hacer esa abstracción y con ella ya montar, pues eso, desde un cuadrado hasta Disney. Entonces, concretamente en mi caso, yo tengo la suerte de que siempre he dibujado y siempre he tenido esa faceta, por decirlo de alguna manera, artística. Hay mucha gente que se dedica a este mundo, que viene del mundo de la enfermería, del mundo de la informática, que no tienen ninguna base de dibujo y cuyos dibujos a lo mejor no son tan espectaculares en un primer momento, pero su visión, la manera de colocar elementos, de relacionarlos y tal, es perfectamente válida en cuanto a que aportan otra manera de pensar a la forma lineal, a la 4 y al pasar de página. Claro, es que hay mezclas, o sea, intervienen las dos cosas, ¿no? Y en tu, o sea, en qué formatos de trabajo te mueves o qué es lo que te piden, ¿no? Porque entiendo que hay variedad, no sé, en ese sentido, si también te predomina, o sea, no predomina, sino que eso, o sea, en qué formatos te suelen pedir y también en qué formatos tú te sientes más cómoda, si hay, ¿no? El entregable, te refieres, ¿no? Sí, el momento el tangible que, claro, que final... bajamos al papel. Yo suelo trabajar en dos formatos. El formato lo elige el cliente según lo que él quiera conseguir y según la audiencia a la que lo está mostrando. Concretamente hablando del dibujo en directo, ¿vale? Cuando hablamos ya de otro tipo de visual thinking, pues ya tenemos todo el abanico. Para hacerlo en directo, lo puedo hacer en formato digital, que es dibujando en una tableta gráfica, y compartiendo la pantalla. Esto funciona muy bien cuando tu reunión es de muchísima gente, de miles de personas, quieres proyectar en una gran pantalla o tienes audiencia, parte de tu audiencia está en Asia, en Latinoamérica, en otro país, con lo cual refuerzas mucho esa grabación que tú estás pasando de alguien hablando, pues es más agradable de ver acompañada con el dibujo. Otro de los formatos que utilizo y yo es el que intento, el resultado yo digo que el resultado es más bonito en digital, porque el digital tiene muchas ventajas, te permite rectificar o cambiar la categoría de un dibujo. Si un dibujo
hemos hablado de los elefantes y de los leones, y de repente nos damos cuenta que los elefantes son más importantes, pues los podemos hacer más grandes. Si tú eso lo haces en papel, una vez que has dibujado el elefante, ya no puedes modificar el elefante. Sin embargo, yo trabajo sobre soporte de papel o de un panel rígido, según el tipo de evento, porque para mí el hecho de ver la persona, o sea, que tú veas allí la persona de Claro, pie, es que de yo creo que es espaldas, más impactante, ¿no? es espectacular. Sí. Es O sea, como si tú ves algo que se construye, o sea, ves que se va construyendo en el momento, desde el lienzo en blanco, ves cómo se va construyendo, pero se va construyendo con lo que se está diciendo, con las ideas. Tú a lo mejor dices una idea y de repente esa idea forma parte del dibujo claro. y lo ves con el rotulador y puedes tocarlo. Entonces puedes volver a ello después y puedes reunirte después con el café o decir, no, es que aquí hemos hablado de este tema. Entonces el efecto wow con rotulador y papel es el que yo más recomiendo. Yo el que había visto, vamos, que vi una vez, efectivamente era una cartulina enorme. Eso es. Y la verdad es que era, o sea, era un chico, no me acuerdo, y fue espectacular el resultado y el comentario de todos de, coño, es que queda aquí plasmado todo, ¿no? Fíjate que estabas contando, entonces al final, ahora con toda ¿no? Con toda la proliferación, ¿no? de la IA generativa, los contenidos generativos, ¿no? Como estamos explorando, todos aprendiendo, ¿no? Pues ahora ya va a salir Sora, que va a poder hacer vídeos magníficos, que es como lo que le falta a la inteligencia artificial, y estamos hablando de representación de lo intangible, de la representación del dato, ¿no? Aquí, en este caso del visual thinking, es la representación de la palabra, podríamos decirlo así, ¿o cómo lo definirías tú? La representación artística de... Es más que artístico, a mí me gusta emplear gráfico, ¿Vale? en el sentido de que tú puedas utilizar elementos que no son sombras o colores, puedes representar con flechas o con diferentes escalas. No es tanto la palabra como lo que significa la palabra. El significado de las palabras. Eso es. Nosotros utilizamos, uno de los recursos que utilizamos y que a lo mejor una persona que no está metida en nuestro trabajo no puede hacer desde un primer momento, es el tema de las metáforas visuales. Intentamos introducir, por lo menos en mi caso, el sentido del humor allá donde podamos, con su poder de conexión emocional y el absurdo y lo abstracto. O sea, tú me puedes hablar de un problema en tu empresa energética y yo te puedo representar ese molino de viento como una muela que te duele, ¿vale? Entonces, estoy cambiando completamente el significado pues esto te lo estoy diciendo así a bote pronto, ¿no? Y sin relacionarlo con algo. Pero se trata... entonces, a mí... Pero has puesto ahí un detalle de que al final es un pain que tienen y que tendrán que resolver, ¿no? Que tendrán que resolver, que necesitas para curarlo, que te está bloqueando, este dolor que te está bloqueando. Pero el tema es que tú lo llevas a otro mundo y cuando el que lo mira lo lleva a otro, lo entiende desde otro, su cabeza automáticamente pasa a pensar de otra manera. Ya no está leyendo un diagrama sin quitarle el valor que tiene cada cosa en su momento, claro, ya no está leyendo una frase o está mirando un diagrama de barras, ¿vale? Ya está, te lo llevas. Y cuando me hablas de la representación del dato, pues también lo que hablábamos antes de convertir los datos en buscar esa historia que hay detrás de los datos y compararlo, hacerlo tangible. Por ejemplo, si yo a ti te digo una hectárea, es difícil que tú entiendas una hectárea, es difícil que tu mente entienda realmente la dimensión. Y os lo digo siendo arquitecta y la gente a mí me ha hablado toda la vida en metros cuadrados. No me hables en metros cuadrados, dime 3x2, para que yo pueda imaginarme 3x2. Claro. No es lo mismo que te digan una hectárea a que te digan un campo de fútbol. O sea, tu mente lo entiende cuando tú le dices un campo de fútbol. Entonces, a lo mejor Sora es capaz de interpretar un campo de fútbol y una hectárea de la misma manera, pero nosotros no. Entonces, habrá quien sí, habrá quien no, ¿no? Según cómo cada uno pensemos. Pero el hecho de que tú ese dato, si yo te digo lo mismo, y perdonadme ahora porque el dato no va a ser correcto, pero si yo digo 200 metros, nos cuesta 200 metros de altura. Bueno, ahora que leo muchos cuentos de dinosaurios con el niño, ¿no? Pues este dinosaurio medía 2,5 metros. 2,5 metros, si yo te digo, este dinosaurio medía la altura de tu salón, pues tú ya sabes de qué estás hablando. Tienes la referencia, Eso ¿no? es. Si no, tú no sabes, pues entonces el dato, transformarlo en tangible, en un visual tangible, porque el visual, o sea, nuestra cabeza
ahora mismo es un lienzo. Ni siquiera necesitamos un lápiz y un papel para dibujar. O sea, ¿os habéis imaginado ese dinosaurio dentro de vuestro salón? Y cada tocando uno el nos techo? hemos imaginado uno diferente, seguro. Claro, pero es una imagen visual en tu cabeza. Entonces has utilizado, si yo te digo dibuja un círculo, tú dibujas ese círculo en tu cabeza. Si yo te digo tenemos 3 problemas y tú dibujas ese triángulo en tu cabeza. Y eso te hace pensar de otra forma, que es al final como el valor que intento transmitir más allá de qué bonito o de ese efecto wow de verlo en directo. Sí, son los puntos de vista diferentes que plantean un problema, un enunciado o una situación, ¿no? Entonces también son miradas distintas y perspectivas diferentes. Y, por ejemplo, antes nos comentabas, ¿no? que a la hora de plasmar esas ideas o esos conceptos o esas charlas que dan o los enunciados de los que hablábamos, o sea, había quien era más lineal, quien era más, iba, ¿no? de izquierda a derecha, tal. O sea, ¿qué es lo que predomina en tu caso? En mi caso, lo comentaba con Pablo antes del programa, yo he descubierto el valor que yo aporto gracias a que mis clientes a lo largo del tiempo me lo han ido diciendo, y es el valor de la síntesis. Yo soy capaz de sintetizar con pocos dibujos y pocas palabras muchas horas de reunión y sin que falte nada, ¿vale? Sin que falte nada. Tenía un ponente, bueno, en una formación de tecnología precisamente, que decía, me siento frustrado porque llevo 2 horas hablando y lo has recogido todo en una 3, ¿sabes? Era en digital. Y para nada, o sea, yo tengo que escuchar, lo estoy entendiendo y lo estás explicando tan bien que soy capaz de sintetizarlo. Si tú no lo explicas bien y yo no lo entiendo, claro, no puedo. Se me hace a mí también un batiburrillo. Si yo me lío o si no lo estoy entendiendo, tenemos que funcionar juntos. Entonces, yo el valor que ofrezco es el valor de la síntesis. Mis dibujos suele haber unos cuantos elementos, suele haber un título que sintetiza toda la conversación, el tema. Esto es como cuando tú vas a... Pero lo pones al final. No, lo pongo al principio. Y ahí no te arriesgas a que luego vaya derivando a otra cosa. Pasa. Cambia. O sea, a mí he ido a reuniones en las que me han llamado, vamos a hablar de ciberseguridad, y han acabado hablando de experiencia de cliente. Claro. Pero eso también habla de cómo ese equipo ha transformado su conversación. Vale, sí. Tienes un punto de referencia y luego eso es, sí. A mí me sirve gráficamente, como este programa sabéis mucho de arte, gráficamente me sirve como un ancla con el que, al que el lienzo no esté en blanco y poder... Pero cuando empecé no lo hacía así. O sea, al final ha sido un aprendizaje, ¿no? Es decir, tienes ahí algo para que la gente mire desde un principio. Claro. Perdón, no, te iba a preguntar si recuerdas cuál fue tu primera experiencia, sí, claro. Mi primer trabajo lo hice con uno de estos cursos de emprendimiento. Pues había allí cumplían 10 años en el CI de Guadalajara, y me invitaron, como me conocían de allí, de haber ido a la formación. Bueno, yo es que ya no vivo allí, pero soy de Guadalajara. Aprovecho para reivindicar. Pues cumplían 10 años el CEI, oye, pues vamos a hacer el evento y tal, vamos a hablar de las empresas que llevan aquí desde el principio con nosotros, vente a representarlo, y ese fue el primer trabajo que hice, y allí sigue colgado qué 5 años después. Vamos a ver ahora, que nos cuentes también proyectos así como más destacados o alguna anécdota, pero antes de que lo cuentes, sí decir a nuestros oyentes que vamos a intentar en el programa en formato video podcast, Marina se ha prestado, si todo cuadra y va bien, a hacernos un ejercicio de lo que estemos hablando en la sección, que yo creo que es muy chulo y bueno, que merece la pena. Y también que vean el trabajo, claro, ¿no? Claro, o sea, que los que tengan posibilidad de vernos en formato vídeo, pues le añadiremos ese plus que se van a hacer mucho más a la idea, ¿no? Y es la forma de sobre todo de entender conceptos. Pero volviendo a los proyectos, después de este inciso, cuéntanos alguno así que te haya marcado o que hayas visto cosas diferentes, ¿no? Pues precisamente este del que os hablaba, de este ponente, ¿no? de tecnología, esto consistía, me marcó mucho porque además fue un proyecto en el que aprendí mucho y en el que yo misma me vi fuerte en el valor que aportaba. Entonces eso me reforzó a seguir en el camino y en ver el valor que podía ofrecer.
Era un proyecto para una aseguradora del sector salud que le daba una formación en tecnología, pues como va tan rápido todo, ya lo sabéis, no tenemos tiempo de mirar qué es hora, hasta que entonces viene un experto y nos lo cuenta. Y se lo daba a los altos directivos. Entonces allí hicimos un recorrido por todo, inteligencia artificial, seguridad, blockchain y todo, temas que a mí me vino muy bien aprender de ellos. Y fueron bastantes sesiones, no recuerdo si 10 o 12, muy seguidas, martes y jueves. Entonces aprendí mucho y me vi fuerte en ello. Ahí descubrí cuáles eran los elementos que mejor me funcionaban, el tipo de metáforas que podía podía utilizar. Por ejemplo, la utilización de las flechas, que los conectores que llamamos, que muchos de los compañeros no los utilizan, a mí me aportan mucho valor. El empleo del color, otros compañeros no lo utilizan, a mí me aporta mucho valor. La síntesis, porque no te da tiempo a escribir todo, otros compañeros pues tienen otra capacidad, claro. otra forma. Entonces, ese proyecto, ya lo siento que hay muchos clientes a los que no puedo mencionar, pero sí, este fue uno que me marcó, como tú dices. Qué bueno. ¿Y en qué entornos crees que se puede aplicar el visual thinking? Es decir, porque hablamos, hasta el momento ha salido reuniones, ¿no? Pero, o sea, más relacionado con la empresa, con eventos internos, ¿no? de las compañías, pero sí, más allá, ¿no? Más allá de ese entorno, entiendo que también puede aportar y puede ayudar mucho, ¿no? Precisamente en la parte un poco también que decías de docencia. Eso es. Aparte de internamente en las empresas, perdóname que te lo apunte, también de cara de las empresas hacia el exterior es donde también aporta mucho valor y, por supuesto, yo intento utilizar de alguna forma pro bono, viendo todo el valor que aporta, llevarlo al sector de la educación y del aprendizaje y de la docencia. Hay otros compañeros que a lo mejor lo llevan al tercer sector o a otro tipo o a divulgación. Concretamente, yo tengo tan demostrado el poder respecto a la memorización, al aprendizaje, a la comprensión y a que cuando tú eres el docente te estén escuchando, te estén entendiendo, estén siguiendo la conversación, que de hecho hoy en día doy formaciones al respecto tanto a los alumnos, opositores, alumnos estudiantes universitarios o de bachillerato, como a los propios profesores pues de la Universidad Politécnica, de la Universidad de Alcalá. Al final para ellos es una herramienta, sí, es una y para chavales más claro. pequeños entiendo que si más pequeños cuando ya empiezan a tener que estudiar de verdad, el que te lo pongan te ayuda mucho. Y que te lo pongas tú. O sea, yo lo intento también llevar a las técnicas de estudio. Por ejemplo, me gusta mucho a la hora de los estudios, como tú dices, el tema de las líneas de tiempo. A mí me ha gustado siempre, como vengo de la arquitectura, o pues ya cuando relacionar la influencia del arte en la literatura, porque en un mismo contexto histórico quién se da o cómo el arte va cierto tiempo por detrás de la ciencia, la arquitectura va cierto tiempo por detrás del arte, la moda va cierto tiempo detrás de la arquitectura. Si tú en una línea de tiempo representas la arquitectura de Grecia y en otra línea de tiempo debajo, en el pasillo de tu casa, representas a Sócrates, Platón y Aristóteles, ves, entiendes y aprendes, o sea, es que no se te olvida. Claro, hay gente que tiene más memoria visual que otros, ¿no? A ver, hay un alto porcentaje, no me mojo a deciros si es ahora mismo el 80 al 75% de la población, somos más visuales que otra. Sí. Entonces, si tienes la suerte de que lo eres, es tan fácil como Pericles coincide con Sócrates, ¿no? Porque los estás viendo coincidir en la línea de tiempo. Y luego matemáticas, por ejemplo. Me gusta mucho poner el ejemplo también, porque nos han explicado 3 al cubo es 3 por 3, o 2 al cuadrado es 4. Pero si tú dibujas que lo que estás dibujando es el cuadrado, y por eso es 2 al cuadrado, porque estás dibujando un cuadrado, y entonces eso es su superficie, un cuadrado del lado 2, y entonces lo dibujas y lo entiendes, y al cubo es porque ahora estás representando el volumen. Sí. O la suma, ¿recordáis esto? El cuadrado de la suma es igual a... Si eso lo dibujas, lo entiendes o sea, es que ya está, lo has dibujado y entiendes por qué es así, claro. Si te lo explican de otra forma, pues es más difícil de entender. Ya me hubiera gustado a mí también, sí, ¿no? A tener mí algún profe. Yo me acuerdo me acuerdo de bastantes profes, pero uno que nos daba historia y que hacía unos esquemas, pero que se pegaba una currada en clase que era
y era la mejor manera de aprender, porque ya te quedabas tú con tu estructura hecha en la cabeza, y ya sabías que estaban los reyes, los otros los tal, y la verdad es que a mí me ayudaba mucho, pero claro, era uno de, pues no sé, de 10 años que te pasas en el cole, ¿no? Claro. Entonces, Y si tú ese esquema además lo relacionas con un elemento simpático o la corona que le dibujas una corona que ya es una corona renacentista en lugar de una corona medieval, pues tú ya relaciones todavía, se te olvida menos todavía, porque ya te acuerdas. Ya te digo yo que tampoco era para, o sea, no tenía esa capacidad. Tenía recursos. No le veía haciendo... Hoy en día tenemos muchísimos recursos en docencia, claro, como buscar en Google una imagen e insertarla en la documentación que tú estás generando para tus alumnos, o sea que tampoco hay que volverse loco a dibujarlo allí en la pizarra. Pero, no sé, yo, perdóname con todo el cariño, pero no sé yo se distingue, o sea, cómo distinguir una corona renacentista de una... Yo no, pero si te lo dibujan seguramente veamos de una medieval. ¿Qué cosas tienes? Eso se ve a primera vista. Claro, de la dama de Elche a... Que hasta ahí llego, pero que también, o sea, tiene que ver con los aprendizajes, ¿no? En esa síntesis de la que nos hablabas, o sea, cómo eres capaz de representar. Claro, pero tú seguramente sí que diferencias un barco del descubrimiento de América con una barca vikinga o con una barca de estas griegas que no sé cómo se llaman. Algún elemento que te haga detectar o identificar a qué te estás refiriendo. Se te ubica en el tiempo, ¿no? Dibujar tiene una gran virtud y es que nos ayuda a entender. Si yo ahora mismo te digo que dibujes una bicicleta, lo habitual es que dibujes las ruedas. Pero ahora te digo, tu bicicleta no se mueve. Y entonces ya piensas, ¿cómo se mueve esta bicicleta? Ah, pues tiene que tener una cadena. Y esta cadena tiene que estar unida a los pedales. Y tiene que sentarse una persona para mover. Dibujar te hace entender cómo funciona ese elemento. Entonces sí que es verdad que yo estoy entrenada a mirar una silla y fijarme en cómo se está sujetando. Pero al final es entrenarlo. Es una habilidad que en general pues no nos han enseñado a entrenar. Está claro que no. Qué maravilla. Pues vamos a con el tema de la IA, que ya hemos hecho algún apunte para entender la representación del significado de las palabras, ¿no? Que hemos llegado a este punto. Y bueno, o sea, ¿cómo estás viendo, cómo crees que puede impactar la IA en el visual thinking? O sea, ¿lo veis como un aliado, como una herramienta? ¿Esto es una amenaza, así como también nos plantean? ¿Cuál es tu valoración, Marisa? Yo creo que hay que ver, bueno, esto tiene que ver con las formas de mirar, ¿no? Y de cómo lo vemos cada uno. Yo intento verlo así todo como una oportunidad, un reto, a ver cómo lo incorporas. Para mí la inteligencia artificial, ahora mismo, es como... al igual que el visual thinking empezó en las cavernas y pintaban con pigmentos de las plantas, con sangre y con carbón, y ahora yo dibujo en un iPad con un lápiz digital, pues me imagino un siguiente paso. Creo que si nos quedamos en la mera transcripción de un concepto, por ejemplo, el concepto de innovación que se relaciona mucho con una bombilla, si nos quedamos ahí aparcados, pues cualquier inteligencia artificial ahora mismo, cada vez que oiga la palabra innovación, puede dibujar una bombilla. Pero... a mí lo que me gustaría es que la inteligencia artificial fuera capaz de facilitarme el trabajo. Yo me canso mucho estando de pie, me tengo que mover mucho, tengo que coger el color. O sea, que esa inteligencia artificial fuera capaz de leerme a mí la mente, igual que ahora mismo las manos biónicas leen tu deseo de mover los dedos biónicos, que fueran capaces de sacar cómo yo estoy entendiendo eso, ¿no? De mostrarlo. Por un lado, de representar la metáfora que a mí se me está ocurriendo o la disposición de elementos que a mí se me está ocurriendo, y por otro lado, aprender de mi manera de pensar, o sea, incorporar nuevas formas de pensamiento, porque al final esto se trata de resolver problemas, ¿no? Y cada vez tenemos más problemas y cada vez los resolvemos más rápidos y entonces surgen más problemas. Pues al final incorporar también mi manera de pensar, que he visto que es muy diferente al de la mayoría de la gente hoy en día. La manera de pensar de un visual thinker es diferente a la mía, pero la de ambos visual thinkers es diferente a las de los demás, ¿no? Entonces, ¿hay algo en común entre vosotros o hay
totalmente libre, ¿no? O sea, no Hay un estilos criterio. comunes, Sí. comunes. Yo identifico entre los compañeros estilos comunes y yo los tengo Vale. así agrupados interiormente, pero también hay muchas cosas en común, sí, también hay muchas cosas en común y como tú me preguntabas, por ejemplo, de formadores, le voy a hacer mención, que no le había hecho mención, a Darío Paniagua, que él es un coach de visual thinkers y se centra en las metáforas visuales, por ejemplo, en enseñar a la gente a pensar en ese mundo metafórico, a salirse de los clichés, de esa bombilla y a utilizarlos de otra forma. Entonces, al final la podemos utilizar yo creo que la incorporaremos como herramienta, aunque como toda innovación y como toda revolución, pues seremos resistentes durante un tiempo pero esto es como la artesanía, ¿no? Se pondrá más en valor la artesanía, cuantos más jarrones se fabriquen en cadena, pues más valorarás aquel que se ha hecho a mano. Entonces, al final yo creo que es complementarse para ir más allá. Seguro que podemos llegar mucho más lejos. Oye, y os retroalimentáis, es decir, porque en muchas ocasiones cuando es en remoto o en un evento de estos, entiendo que se graba todo ese proceso y o sea, tú viéndote a ti misma haciendo un visual thinking de un cliente concreto, te surgen nuevas ideas, o sea, aprendes y vas reforzando en dos aspectos, es mi pregunta. Uno es técnico, ¿no? que es obvio que puedes ir mejorando lo que tú consideres que tienes que mejorar, pero en la parte que me parece incluso más interesante, tu manera de pensar y ver las cosas va cambiando, te la vas moldeando un poco. Pues completamente, o sea, analizo mi propio proceso y hay un cliente con el que llevo trabajando varios años, que es una empresa tecnológica que se llama Sabio, que hacen ahora en abril, hacen un evento grande en Madrid, en Matadero, y el mismo evento con diferentes clientes en Londres dentro de un par de semanas. Yo veo los trabajos que hice con ellos hace 3 años, la primera vez que empecé a trabajar con ellos, y son diferentes a los trabajos que hago ahora. No es tanto el verme la grabación, sino el ver el resultado final, ¿no? El resultado final en el tema de cómo he conectado las ideas, pues yo creo que antes dibujaba más y ahora sintetizo más y utilizo otros, o sea, he incorporado elementos gráficos, esos vectores, yo hago unas grandes flechas con unos rotuladores que son como brochas muy, muy grandes y en esas flechas escribo porque hablan de transformación, ¿no? Hay que transformarse desde aquí y los medios que se necesitan quedan recogidos en esa flecha. Eso lo he ido aprendiendo, es como que al verlo he visto que necesitaba incorporar nuevos elementos y quitar otros que ponía. Entonces, a lo mejor te meten más ruido y... Es un continuo aprendizaje, sí. Y entiendo que de los demás también podrás... Por supuesto, aprender. Te digo, por ejemplo, no estando en diferentes niveles laborales o de servicios, pues dentro de unas semanas voy a una formación con una compañera, con Elena Urizar, porque va a hablar de procesos y me interesa aprender de su visión o de la visión de Bicablo, de la empresa con la que da ese taller, de la visión de cómo ellos representan los procesos. Como te hablaba con Darío Paniagua, pues mis metáforas son estupendas, pero me interesa ver cuál es su visión de las metáforas y al final aprendemos todos de todos, por supuesto. Es como inconscientemente aprendes viendo una película de cine, leyendo un libro y viendo cómo viste una persona, exactamente, aprendes las cosas que te pasan y tal. Nos quedan 2 minutos y medio, que a mí me gustaría porque claro, todo esto es una profesión nueva o no nueva, pero sí quizá más desconocida, pero has pasado también de estar en un estudio de arquitectura trabajando a montar tu propia empresa o tu marca personal entonces eso que a veces se da por hecho que sí, que eso lo difícil es saber, ¿no? Hacer el producto final, pero no, o sea, hay una labor entre medias ardua, ¿no? Entonces, lo importante es el proceso siempre. Claro, ¿cómo ha sido ese proceso para ti?
las escuelas de arquitectura, esto se sale un poco del tema, pero lo digo Sí. porque lo tengo que decir, Sí, no. tienen una gran carencia, y es que siendo una profesión tradicionalmente independiente, no hay nada de formación sobre cómo salir al mercado. Yo tenía muchísima creatividad, muchísimas ganas de emprender, muchísimas ideas, no tenía ninguna idea de cómo llevar eso, de cómo hacerlo tangible, ni siquiera con aquellos talleres de arquitectura para niños, hablando, o sea, Ya, pero al era- final que te enseñan a por eso montar busqué una la empresa, ¿no? formación en el emprendimiento. Claro, yo tuve que formarme en finanzas, en marketing, en marca personal, en todo. Yo ahora soy una empresaria. Yo llevo una compañera Claro. conmigo a un evento y no me corto un pelo en decirle lo que le voy a pagar y el margen que me voy a llevar de beneficio por llevarla. Pero porque es que O- me parece lo lógico. Obviamente, ¿no? Y Claro. además, cuanto más transparente Sí, es sí, sí. uno, es mucho mejor. Ujú. Pero bueno, y la captación de clientes al principio, porque esto es, Pues eso es muy entiendo que es difícil. mucho Sí. boca a boca, ¿no? Mucho boca a boca, el efecto wow. Yo tengo una virtud que yo me he visto, es que como doy muy buen servicio, Ahí está la cuña, ahí está. ahí queda. Soy buena fidelizando clientes. Entonces, conseguir un cliente nuevo es dificilísimo. Mm. Tienes que dejarte ver y tienes que explicar una profesión que nadie conoce, ¿no? Que aunque Claro. seamos gente en el mercado, pues mucha gente no conoce la profesión. Y entonces, para mí, la entrada está en el efecto wow, y después es tú hacer toda esa labor de venta, de explicación, de cómo puedes ayudar, de cómo le puedes ayudar más, de qué le estás ofreciendo. Si tú te quedas vendiendo una ilustración, pues ilustradores hay muchos y buenísimos, y a cada cual mejor. Pero yo creo que el valor que ofrezco no es una ilustración. ¿Y qué te diferencia precisamente? La síntesis. La síntesis es ¿Y a quién recomiendas, por ejemplo? O sea, hablabas antes de que pues en la profesión puede haber desde gente de la medicina, Ujú. de que no tiene que venir del diseño gráfico especialmente, o de las artes, o lo que sea, ¿no? Pero Como para reinventarse hacia este Sí, camino. Yo creo que todas sí. las profesiones, desde la química, la medicina, el sector de la construcción, los reporteros gráficos, se han de alguna manera manifestado gráficamente. O sea, puedes venir de cualquier campo y encontrar el camino, y el valor es muy grande, y es un océano azul, está muy inexplorado. Es difícil de explicar, difícil de vender, pero una vez que convences, pues ahí estás. Ahí está. Ha dicho la palabra mágica, océano azul. Sí, eso es importante. Pues Marina, lo tenemos que dejar aquí, se nos va el tiempo. Vamos a ver si conseguimos el reto de incluir vamos a ver si da Me has tiempo. ahí Sí, liado así. No, sí se puede. Ten cuidado con esto. Y si no lo haremos más. No, totalmente con toda la paz. Si se puede, genial. Y oye, si no, pues ya lo haremos en otra ocasión. Así que nada, un placer tenerte aquí con nosotros y muchísimas gracias. Todo el placer es mío. Muchas gracias. Sí, buenas noches. El máster en entornos inmersivos Web3 e innovación cultural de Web3 School Management les ofrece este espacio. Aprendiendo Web3 desde cero. Bienvenidos a la tercera entrega de esta sección. La semana pasada vimos conceptos relacionados con el blockchain, como era qué es en sí un blockchain y qué le caracteriza. Hoy avanzaremos más en la blockchain. Concretamente veremos cómo se pueden agrupar los tipos de redes blockchain y qué proceso sigue para registrar o grabar una información en la blockchain. Pablo, ¿cómo se pueden agrupar los tipos de redes blockchain? Pues mira, rescatando del capítulo anterior, una de las principales características del blockchain que comentábamos, que era la descentralización, en base a esto, yo creo que es importante conocer los tipos de redes que hay para poder decidir bajo en qué entorno queremos trabajar en función de las necesidades, ¿no? Entonces, comentábamos ya en el capítulo anterior, las enumerábamos, que son las redes públicas, privadas y distribuidas o permisionadas. En todas ellas es necesario que más de la mitad de los nodos que la componen aprueben la grabación de cualquier información, por lo que en principio la descentralización queda latente en cualquiera de los casos.
Y te lanzo a ti la pregunta, ¿qué caracteriza a las redes públicas? No, pues las redes públicas son aquellas en las que cualquier persona puede conectarse. Basta con descargar un software en el ordenador y se comienza a trabajar en blockchain. Si nos da tiempo, Pablo, luego veremos más a fondo cómo funcionan las tripas de la red, y si no, lo veremos en el siguiente capítulo, ¿te parece? Me parece bien. Vamos con las privadas. Las redes privadas son aquellas en las que sí existe un organismo o entidad que es propietario de la red. Es decir, seguimos con el principio de descentralización, pero en este caso son redes que se usan a nivel interno, dentro de una organización. Lo que no tienen es conexión con el exterior. ¿Y qué obtenemos o qué podemos esperar de una red permisionada? Pues la red permisionada es aquella en la que la mayoría de los miembros tienen que autorizar la incorporación de un nuevo miembro a la red, es decir, como un mix entre la pública y la privada. Podríamos preguntarnos cuál es la mejor. Desde mi punto de vista no hay una mejor que otra. Lo que tendremos que tener claro son cuáles son nuestras necesidades, para qué lo vamos a utilizar y en base a ello elegir el tipo que más nos convenga. Totalmente de acuerdo. Yo creo que nos da tiempo para profundizar un poco más en el funcionamiento, que aunque no es imprescindible conocerlo para poder utilizar una blockchain, creo que puede ser interesante tener una ligera idea de cómo funciona. Insisto que es más, ¿no?, culturilla general que lo que son procesos que debemos conocer al detalle. Así es, cuando queremos registrar una información en la blockchain, partiendo de un algoritmo y del contenido de la información que se va a registrar, se genera un hash. Esto es, que suena así, sí, como es muy sonoro, ¿no? Es un número largo de números y letras que identifica de manera unívoca, o sea, esta es tu identidad, al bloque de información que vamos a grabar. También incluye marcas de tiempos e información del hash anterior, es decir, van unos vinculados a otros y de esta manera se impide que alguien pueda insertar en medio una información, de ahí el nombre de cadena de bloques. Pablo, ¿cómo se crea un hash? Esto a lo mejor es un poco más técnico. Vamos a ver si yo te lo explico y me dices tú a ver cómo lo ves. Al final, cuando alguien quiere registrar algo, se lanza una petición a todos los nodos de la red para que resuelvan un problema criptográfico en este caso. Entonces, los nodos que quieran coger esa petición e intentar resolverla, es decir, participar en ese proceso, pues levantan la mano y dicen yo quiero participar, y se ponen todos a trabajar de manera que el primero que lo resuelva lo notifica al resto de los nodos y estos verifican que la solución que proporciona es la correcta. Para ello se necesitan muchos recursos computacionales para resolver el problema. Se necesitan muchos más recursos para resolver el problema que para validarlo, con lo cual estas empresas que se dedican, que son los conocidos como mineros, ¿no?, que se dedican a resolver este tipo de operaciones, de problemas criptográficos, pues tienen una recompensa a cambio, que son la cripto que se utilice en esa blockchain. Eso es lo que sostiene que haya una infraestructura que sustente una red en concreto. Hoy que hemos tenido aquí a Marisa, así me voy a poner un poco creativa. Marina, perdón. Me voy a poner un poco a ver que sería como una pregunta que lanza un profesor a un comité de expertos, ¿no?, para resolver un problema, y alguien dice, soy yo lo resuelvo, y además después de resolverlo habría como unos notarios que cobrarían dinero por certificar que esa la resolución a ese problema es válido, ¿no? Yo creo que es así como lo interpreto en mi cabeza. Pues mira, yo creo que es genial. Y bueno, para todos aquellos que quieran dar un paso más en su vida profesional o personal, les recomendamos el máster de entornos inmersivos Web3 Innovación Cultural de Web3 School Management, y si ya forma parte del sector,
sin duda también obtendrá una nueva y actualizada visión del escenario actual. Y si estás pensando en dar un giro a tu carrera profesional o quieres comenzar a trabajar en el sector del arte y la cultura, este es tu máster. Conocerás y comprenderás los cambios de modelo de negocio y las oportunidades que gracias a las tecnologías emergentes podrás explorar. Y podrán encontrar toda la información en www.culturaweb3.com. En Radio Intereconomía, Artec, presentan Pablo de Vargas y Verónica Cebrián. Pablo, llegamos ya al final del programa de hoy. Efectivamente, como siempre, agradecemos su presencia a nuestra invitada de hoy, Marina Marisma, y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Y recuerden que si se han perdido alguno de nuestros programas, pueden escucharlos en nuestra web artec.outforart.com. Y el martes tendrán disponible este programa en formato video podcast en las principales plataformas de contenido, como son Spotify, iVoox, Apple Podcasts, etcétera, en nuestra cuenta de Artec, la tecnología del arte. Y hoy, Vero, para terminar, me toca a mí elegir canción y he seleccionado una de Los Secretos, que me gusta mucho, que es se titula Pero a tu lado, y que además va acompañada de un coro de un cole de aquí de Madrid que hace una labor fantástica con los alumnos, y espero que te guste y que lo disfruten también los oyentes. Así que muy buenas noches a todos. Que pasen una feliz semana y muchas gracias, Pablo. Resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. Ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado